vamos a la palabra, ¿verdad? Vamos a la palabra. Quiero que abra su Biblia. Hemos estado estudiando Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, 11. Vamos a leer 6, 11, 12 y 13. Mateo 6, 11, 12 y 13. Vamos a leer esos tres versículos. Vamos a meditar en la santa, bendita y divina palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leer la palabra del Señor. Ella se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, gracias una vez más le damos por su palabra. Gracias por el privilegio que usted nos da de poder estudiarla, de poder leerla. Abra nuestro entendimiento, abra nuestra comprensión, para que podamos aprender, Señor, que lo que vamos a hablar no se vuelva aburrido, no se vuelva repetitivo, sino que usted sea abriendo, Señor, nuestro entendimiento y poniendo, Señor, de nuevo en mi boca, en mis labios, al predicar su palabra. Bendíganos, háblenos a nuestro corazón, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Hace unos días empezamos a hablar un poquito acerca de esta porción que es conocida, hermanos, como el Padre Nuestro, pero es un modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos, no para ser repetido como algunos lo hacen, no que sea malo, ¿verdad? Pero la meta no es, hermanos, aprender a repetirlo mecánicamente y pensar que de esa manera vamos a poder recibir la respuesta de parte de Dios. Más que aprender a repetirlo mecánicamente, el modelo de oración en su interior trae algunos principios, ¿verdad? Algunos principios que son los que hemos estado estudiando. La última, por así decirlo, la última parte del modelo de oración nos habla de las peticiones, porque si bien es cierto, hermano, la oración tiene en su inicio adoración, exaltación, ¿verdad? Dentro del modelo de oración también hay una parte que es muy valiosa, que es muy importante, que también todo buen hijo de Dios tiene que aprender a utilizar. Y es la parte, hermanos, donde nosotros podemos pedir, donde nosotros como hijos del gran rey podemos aprender también a suplicar, a clamar. Así dice Jeremías 33:3, clama a mí. Así dice también Mateo, pedid y se os dará. En la Biblia encontramos cantidad, hermanos, cantidad de hombres, cantidad de ejemplos de hombres, de cristianos o de personas que creyeron en el Todopoderoso, que le clamaron, que le pidieron, que le suplicaron. Personas creyentes que pusieron su confianza en Dios y le clamaron, y tenemos una cantidad de ejemplos de personas que recibieron, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que aprender a pedir, ¿verdad? Aprender a pedir. Estamos llenos de necesidades, tenemos muchas necesidades, y es bien importante, hermanos, que antes de ir a las amistades,
a los familiares, antes de correr para cualquier otro lado, nos recordemos que tenemos un Dios poderoso que ha prometido, óigame por favor, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, antes de correr al amigo, antes de correr al familiar, antes de ir a cualquier lugar, hermano, debemos de recordar que usted y yo no estamos solos. La primera parte ya medio la estudiamos. La primera parte del modelo de oración dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es bien importante, hermano, sí es cierto, la Biblia nos habla del pan, ¿verdad? Del pan nuestro. Y cualquiera podría decir, se está refiriendo solamente a los alimentos. Pero la primera parte de las peticiones nos habla, hermanos, de que podemos pedirle a Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, por nuestras necesidades básicas. Y fíjese que no sé por qué, hermanos, a veces hemos confundido un poco las cosas, porque hay necesidades básicas que todos los días tenemos, y regálenme su atención que nosotros pensamos que Dios tiene la obligación de dárnoslas, o sea, que es automático, que no hay necesidad de pedir por ella, que no hay necesidad de clamar, sino que Dios tiene que dármelo. Dios sabe que lo necesito, Dios sabe que me hace falta y Él se encargará de traérmelo. Y yo no digo que no, hermano, regálenme su atención. Yo no digo que no, dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y la misericordia de Dios actúa de tal manera que siempre algo llega. Pero, hermano, mire, hay una gran diferencia cuando usted y yo aprendemos, hermanos, a poner en las manos de nuestro Dios las necesidades, óigame, básicas de cada día, cada mañana, antes de salir a la calle, antes de ir al trabajo, antes de ir a buscar, antes de ir a tirar la atarraya. Yo le hablo no porque usted sea pecador, sino que antes de abrir las puertas de su negocio, antes de abrir su oficina, antes de abrir, hermano, nuestro lugar de trabajo, tenemos que aprender, óigame por favor, tenemos que aprender a pedirle a Dios que Él sea el que nos regale un día cargado de bendición, que Él sea el que se encargue de traer lo necesario en nuestras vidas, que Él se encargue de proveernos, de multiplicar lo poco, lo mucho que va a llegar. ¿Están conmigo, hermano? Usted y yo tenemos que orar por eso. Esto es como cuando vamos a comer, hermano. La Biblia, Jesucristo, cuando iba a multiplicar el pan y los peces, antes de que todos comieran, Jesucristo oró. Y muchos de nosotros sentimos que no hay necesidad. Los alimentos ya están bendecidos, no tenemos que orar. Pero Él nos da un ejemplo, y es bien importante, hermanos, que aprendamos a clamar por los alimentos cuando ya los vamos a ingerir. Antes de que los obtengamos, antes que el Señor se encargue de proveernos, de enviarnos la bendición, hermano. Y siempre la oración nuestra debe ser, de ser posible, hasta un poquito más para poder compartir con mi vecino. Usted tiene tantas necesidades, hermano. Yo tengo tantas necesidades. Mi hogar tiene tantas necesidades. Como yo le digo, no solo por el pan, no solo por la comida, no solo por el almuerzo, no solo por el desayuno, hermano, que ya que el vestuario, que ya que los zapatos, que ya que las cuotas que tenemos, qué sé yo, de la educación de nuestros hijos, qué sé yo, el colegio. Mire, hermano, o sea, hay momentos que nos sentimos atribulados con tanta carga. Pero es una tremenda bendición, es un bonito regalo cuando Dios nos va proveyendo para cada necesidad. Y esa es una verdad, y es un privilegio, y es un beneficio que gozamos cuando nosotros tenemos un Padre Celestial a quien le pedimos, porque nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra confianza está en Él, y tenemos la plena certidumbre que Él es el que nos va a proveer, que Él es el que va a utilizar el trabajo que usted tiene,
que Él va a utilizar su negocio que usted tiene para hacerle traer esa porción. Pero es necesario, el modelo de oración nos habla que usted y yo permanentemente tenemos que estar clamando por esa bendición en su hogar, en su casa, en su familia, para sus hijos, para todo lo que usted necesita. Porque de repente hay gente que no haya cómo hacer, que no tiene. Y déjeme decirle, hermano, el modelo de oración nos habla: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, nos habla de orar por él. Nos habla de orar por las necesidades básicas. Nos habla de clamarle a Dios, al Rey de Reyes, al dueño de todo, por esas necesidades básicas. Porque hay tanta gente que se desvive tratando de obtener lo que necesita para cada día. Yo no digo que no tenemos que trabajar, yo no digo que no tenemos que salir a buscar, yo no digo que no tenemos que hacer, pero hermano, qué bonito, óigame por favor, qué bonito cuando usted clama, qué bonito cuando usted ora, qué bonito cuando usted ya buscó la presencia del Señor, qué bonito cuando usted ya se levantó a orar, qué bonito cuando usted buscó al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya usted, cuando ya va a traerlo, a buscarlo, a obtenerlo, ya usted va con la oración anticipada. ¿Por qué a veces nos cuesta más? ¿Por qué a veces no agarramos nada? Como Pedro estaba tirando y tirando el tramayo y no agarraba nada. ¿Por qué muchas veces no agarramos? Porque no clamamos, porque no pedimos, porque no intercedemos, porque no suplicamos a Dios por aquello que usted quiere. Para usted es tan sencillo que usted piensa que es automático, que Dios tiene la obligación de dárselo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero lo que le estoy diciendo es que muchas veces usted tiene en su boca la capacidad y la oportunidad para orar, pero no ora por eso. Usted no ora por eso. Usted piensa: Dios tiene el deber, Él es mi padre, Él es mi papá y tiene que darme. Sin embargo, el modelo de oración dice que nosotros tenemos que pedir por esas cosas. Tenemos que pedir. Usted necesita vestuario, usted necesita un mejor alimento, usted tiene problemas con los alimentos, usted tiene problemas con las cosas básicas. Usted y yo tenemos que aprender a pedirle al dueño de todo, al que tiene siempre. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando, hermano? Entonces, eso es bien importante y Dios no se va a quedar con lo que tiene, con lo que usted necesita. Mire, quiero que allí mismo en Mateo, versículo 25, porque algunas veces estamos bien afanados, trabajando y trabajando y trabajando, y no nos acordamos de orar. Mateo versículo 25, ahí mismo donde estamos, no sé si le dije mal, 6:25. Allí mismo donde estamos. ¿Lo tiene? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y allí habla de dos cosas: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y da un ejemplo: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué sucede? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y todavía hace un interrogante: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, le está hablando a aquel grupo de personas que por estar afanados, por estar trabajando, por estar preocupados, por estar viendo cómo conquistan el mundo, cómo logran esto, cómo logran lo otro, no tienen tiempo para adorar, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para servirle a Dios. Entonces, el Señor nos está invitando, hermanos, que usted y yo le clamemos al Señor, a Dios, por nuestros alimentos, por lo necesario de cada día, por lo que usted y yo vamos a necesitar mañana, para que Él se encargue. O sea, así como el escritor de Mateo dice, así como Dios se encarga de alimentar las aves, así como Dios se encarga de proveerle a las aves. Hermanos, las aves no mueren de falta de comer.
Las aves no mueren. Dios se encarga, no sabemos en qué lugar, en qué momento, pero ellas están siendo alimentadas por el Señor. Y hace una pregunta bien bonita aquí, véngame para acá: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, en el modelo de oración, el Señor nos llama, nos invita a cada día, amados, a pedirle a Él, a pedirle al que tiene, al pedirle al dueño de todo, ¿verdad? Antes le dije yo de salir, usted y yo tenemos que estarle suplicando al Todopoderoso: envíeme ese cliente ese día, y usted se va a sorprender cómo la bendición llegará. Quiero que vaya a Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Éxodo 16, 35. Y qué mejor para hablar de esto, de que tenemos un Dios proveedor, que el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, porque allí en el desierto Dios para eso lo sacó, para enseñarles que Él es el que tiene el poder para alimentar a sus hijos, hermanos, independientemente a donde se encuentren, a donde estén. Verso 35, ¿lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor: así comieron los hijos de Israel, ¿qué comieron? Maná. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 40 años, hasta que llegaron ¿a dónde? A la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Así es que, mire, hermanos, Dios sacó a su pueblo de Israel por medio de Moisés y lo llevó al desierto. Allí estuvieron, allí por la misma falta de fe, por la misma falta de confianza, ellos tuvieron que caminar 40 años, tuvieron que estar en el desierto 40 años. Pero óigame por favor, durante los 40 años, hermanos, durante los 40 años no faltó alimento, no faltó comida, no faltó lo necesario, no solo alimento, no solo maná, no solo comida. Ya vamos a ver otra porción ahí. Dios fue fiel para con este pueblo allá en el desierto, porque Él se encargó de alimentarlo, Él se encargó de protegerlo, Él se encargó de cuidarlo, Él se encargó de que no les aconteciera nada malo. Entonces, hermanos, hablando de pan, hablando de alimentos, hablando de comida, Dios se encargó de darle al pueblo lo necesario. Quiero que vaya un poquito más ahí adelante, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 3. ¿Lo tiene? Amén, hermanos. Dice el Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Hermano,
Dios le está diciendo al pueblo, Dios le está diciendo a sus hijos, ¿verdad? Que el alimento no le faltó, que la comida no le hizo falta. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, pero a la vez lo hizo tener hambre, pero a la vez lo sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Dios lo metió al desierto, lo hizo por un momento tener hambre, hermano. Óigame por favor, había un momento que no tenían, para ver cómo reaccionaba el pueblo, para ver qué hacían, para dónde corrían, a quién clamaban. Óigame, en el desierto es bien difícil, porque no es como aquí, que usted puede correr a diferentes lugares, a diferentes personas. En el desierto no podían salir para ningún lado. Y por eso dice el Señor, y te afligió y te hizo tener hambre. O sea, el momento difícil llegó, el momento que no había comida llegó, hermanos. ¿Para qué? Para probar qué había en el corazón del pueblo, para probar qué el pueblo iba a hacer. Me acuerdo yo de aquella escena donde están también en el desierto, el Señor les está predicando, les está hablando, y de repente ya es tarde y la gente no ha comido, y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, hey, denle de comer. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y de dónde vamos a sacar tanta comida? Y ni que nos fuéramos al pueblo ahí a buscar pan. O sea, Él quiere ver qué hay en el corazón de sus discípulos. Él tiene todo bajo control. En esta oportunidad hay un momento que los hace tener hambre, pero ¿sabe qué, hermano? Los hace tener hambre, pero Él mismo ya tiene la provisión. Él mismo ya tiene la provisión. De la misma manera, hay un día que usted amanece sin nada. O de la misma manera hay un tiempo que usted se queda sin trabajo. De la misma manera hay un día que usted amanece con una necesidad tremenda económica, tiene que pagar esto, para ver, hermano, para ver qué va a hacer, cómo se va a comportar, para dónde va a correr, a quién va a buscar. El modelo de oración nos habla de que, hermanos, en el momento que usted descubrió la necesidad, en el momento que se dio cuenta que tenía un problema, usted sabe a quién correr. Antes de ir a tocar las puertas del vecino, antes de ir a buscar a quien sea, usted tiene que recordar que tiene un Dios poderoso, que ha prometido estar con usted, que ha prometido proveerle de todo lo necesario, que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y que dice, nada me faltará. Hay que creerlo, hay que creerlo. Si Él es mi pastor, si yo me dejo guiar por Él, si yo me dejo alimentar por Él, si yo me dejo pastorear por Él, no me va a faltar nada. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que la necesidad llegue, yo sé a dónde ir, y Él es mi Dios proveedor. Segundo, la primera parte habla de que tenemos que orarle a Dios por todas nuestras necesidades. Segundo, hermano, vamos otra vez a Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. ¿Lo tiene? Primero tenemos que orar por nuestras necesidades básicas. Segundo, amén. Y perdónanos, amén, hermanos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, en otro evangelio no dice deuda, sino que habla de pecados, ¿verdad? Otra parte o otra de las peticiones, hermanos, que tenemos que tener para con Dios
óigame por favor, dentro de nuestra oración hay una parte que tenemos que orar por perdón de pecados o perdón de deuda, como usted lo quiera ver. O sea, esa deuda no es deuda económica, ¿verdad? Porque no vaya a decir usted, Señor, perdóneme la deuda que tengo para con mi vecino y ya no se la voy a ir a pagar. Esa deuda de la que habla aquí es pecado. O sea, nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nosotros hablamos mal, nosotros pensamos mal, nosotros accionamos mal, nosotros en algún momento, aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes, hay malos pensamientos en nuestra mente, hay cosas que hacemos que fallamos. Entonces, hermano, en nuestra oración diaria siempre tenemos que pedirle perdón al Señor. Óigame por favor, yo quiero explicar esto. No que usted le está pidiendo a Él que lo salve, ¿verdad? Porque hay una palabra equivocada, porque hay muchos creyentes de otras denominaciones, hermanos, que están reconciliando todos los días. El reconcilio existe. El reconcilio es real. O sea, ¿qué es un reconcilio? Reconcilio es cuando usted se pelea con su esposa, usted se discute con su esposa, o usted se discute con su amigo, usted se molesta con una persona. Reconcilio es pongámonos de acuerdo. Mira, perdóname, yo fui el que hablé mal, yo fui el que hice algo incorrecto, perdóname. Ahora, hermano, ese perdón no es para salvación, sino que es para ponernos de acuerdo, para no estar disgustados. Entonces, hermano, cuando usted y yo le fallamos al Señor, tenemos que pedirle perdón. Señor, mire, pensé mal, obré mal, accioné mal, perdóneme, deme fuerzas para no seguirlo haciendo. Ahora, aquí nos habla bien claro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta porción lleva una petición delante de Dios, pero también lleva un compromiso. Lleva una petición delante de Dios: Señor, perdóneme, me equivoqué, hablé mal, ofendí a mi esposa, ofendí a mi hermano, hice algo incorrecto, perdóneme, fallé, Señor. Ahora, hermano, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone por lo que hicimos mal, pero también nos estamos comprometiendo, así también como nosotros perdonamos a aquellas personas que hicieron algo malo en contra mí. ¿Me oyó? Porque si todos queremos el perdón divino, todos queremos el perdón de Dios, todos queremos que Dios nos limpie de todos pecados. Óigame, pero cuando nos toca que perdonar a aquel que nos ofendió, cuando nos toca que limpiar nuestro corazón para con aquel que nos vio mal, ¿están aquí conmigo, hermano? Hay personas, primero Dios que aquí adentro del templo no haya nadie, pero hay personas que son especialistas en andar guardando cosas que no deben de guardar. Andan guardando recuerdos malos, andan guardando cosas que alguien, mire, véngame para acá. Algunas veces las personas voluntariamente pudieron tratar de ofendernos o intentaron o lo hicieron. Pero también hay veces, hermanos, que la gente no andaba pensando ofenderlo, pero ese día las cosas nos estaban saliendo tan mal que lo ofendimos, pues. Que lo ofendimos. Pero en la oración debe de servirnos para pedirle perdón a Dios por los errores que hemos cometido y para pedirle capacidad para perdonar también a aquel hermano que me ofendió y que yo estoy dolido por él. Porque si usted guarda rencores, guarda cosas allí en su corazón en contra de alguien, hermano, no vive bien. Y la oración debe ser por todo. Debe ser por todo para poder estar felices, para poder estar contentos. Qué tremendo es, óigame por favor, qué tremendo es tener que venir al culto y juntarme con alguien que no veo bien.
No debe ser así. No, óigame por favor, yo me molesto, usted se molesta, todos somos seres humanos que cometemos errores, nos molestamos, hay momentos que nos molestamos y hay momentos que hasta hablamos mal. ¿Están conmigo? ¿Me están oyendo? Pero ¿cuánto tiempo va a durar usted con eso? ¿Cuánto tiempo va a durar con eso en su corazón? Cada día que pasa se va a hacer más difícil eso. No, hermano. No, la palabra del Señor dice: Padre, perdóname todas mis deudas, todos mis pecados, todos mis errores. Así, oiga, como dice, así como yo perdono a los que me han ofendido, así como yo perdono a los que me deben. Mateo 5:23, un poquito atrás, no vaya a perder lo que estamos estudiando. Mateo 5:23. ¿Lo tiene? Mateo 5:23. Por tanto, esa palabra por tanto es después de algo que se viene explicando. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, regáleme su atención, hermano. Véngame para acá. Lea la Biblia o leamos la Biblia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Quién es el que tiene algo contra quién? ¿Están conmigo? ¿Quién es el que le debe a quién? O sea, el que falló no fue el que está dando la ofrenda, sino que el otro hermano es el que tiene algo contra él. Imagine que usted viene ungido, contento, feliz y trae la ofrenda al altar. Usted no tiene problema, pero en ese momento se acuerda: mi hermano en Cristo, mi pariente, mi familiar, mi suegra, está enojada. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. ¿Cuál le dije yo, hermano? Se me movió esta cosa. 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oiga la recomendación, versículo 24. Deja ahí tu ofrenda, no se la vaya a llevar, delante del altar y anda, ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le quiero decir esta noche? Es bien importante esto. O sea, hermano, la ofrenda que yo le traigo al Señor, Él no la ve con agrado si yo estoy molesto con mi hermano. Y por eso dice: mira, antes de entregarla, antes de presentarla, antes de depositarla, ve y arréglalo con tu hermano. Ve y ponte a cuentas con él. ¿Y qué es ponerte a cuenta? Mire, el otro es el que lo ha ofendido a usted, no es usted el que lo ha ofendido, pero a usted es el que lo manda, no manda al otro. Porque usted es el creyente, porque usted es el cristiano, porque usted es el que tiene Biblia, porque usted es el que le predican la palabra. Hermanos, ¿me están escuchando? No, él que venga a pedirme perdón, porque por eso es que no arreglamos algunas cositas ahí que no tienen sentido. ¿Cuántos días pasamos con la señora sin hablar? Es que ella es la que me tiene que pedir perdón porque ella fue la que me ofendió. Ella. ¿Y qué cuesta? Bien feo cuando en la casa estamos nosotros. Decirle a tu mamá, mandando a los hipotes. Y ahí va el hipote, ya la pala tiene. Decirle a tu mamá que me sirva comida. Y al rato viene, dice que ya le sirvió. Ay, hermano. Mire, hermano, qué difícil en la noche estar espalda con espalda, pudiendo estar bien abrazadito. Nadie aquí, solo a mí me pasa con la hermana Evelyn.
Ah, no, él tiene que pedirme perdón. No, es que ella. Hermano, ¿qué cuesta eso? Y los frijolitos se sienten más sabrosos, la comida se siente más buena cuando las cosas se arreglan, porque el interesado en tenernos así es Satanás, es el enemigo, y por eso el Señor lo que quiere es que arreglemos cualquier cosita. A veces son cosas sin valor. Entonces, la segunda parte de las peticiones: primero, oramos por todas nuestras necesidades básicas. Segundo, tenemos que orar, hermanos, por estar en paz con Dios y por estar en paz con todos aquellos que están a nuestro alrededor, familia, hermanos en carne, hermanos en Cristo y todos aquellos con los que nos relacionamos a diario. Amén. Y por demás, como seres humanos, hay un momento que las cosas no nos salen bien. Y tercero, porque tengo que terminar esto. Tercero, hermano, otro rubro, otro grupo de oración que tenemos que hacer. Por favor, véngame para acá. Y mire, pareciera que esta manera como lo escribe Mateo: y no nos metas en tentación. Pareciera como que Mateo está diciendo que el que nos mete en tentación es Dios. Hermanos, ¿están conmigo? Yo quiero decirles algo, y por esto casi no oramos, pero el Señor en el modelo de oración nos está diciendo que tenemos que pedirle todos los días al Señor que nos ayude con las tentaciones, porque la tentación va a llegar, hermano. Las tentaciones están llegando, a todos nos llegan las tentaciones cada día de diferente manera. A todos. Yo se lo he predicado, lo hemos estado predicando los domingos en la tarde, cómo el enemigo molesta. Pero óigame, hermano, tenemos que orar para que el Señor nos ayude a quitarnos aquellas tentaciones que están delante de nosotros, a que nos dé la capacidad para poder afrontar aquello y pasar de largo. Nosotros oramos por bendición económica, oramos para que Dios prospere nuestro camino, oramos pero muy poco a veces oramos por las tentaciones, y las tentaciones nos visitan a todos. A todos. Quiero que busque allí en Mateo 26. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Lo encontraron, hermano? ¿Qué dice? Velad y orad. Dos cosas que todo buen creyente tiene que hacer. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y explica el Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. La carne está dispuesta a pecar. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... Hermano, ¿está conmigo? ¿Cómo es la carne? Débil. Entonces el Señor nos invita dos cosas que el creyente tiene que hacer. Primero, estar en vela, estar pendiente, estar a la expectativa. No se duerma, no se descuide. Un segundo basta. No necesita usted un montón de tiempo, hermanos. No. Usted y yo tenemos que estar despiertos. El problema es cuando el enemigo nos haya dormido. El Señor dijo bien bonito: velad y orad. Velad y orar son dos cosas que todo buen creyente tiene que hacer: velad y orad, velad y orad, velad y orad. Debemos de escribirlo ahí en la pared de la casa: velad y orad, velad y orad. Usted va a estar bien. Si usted no ora, si usted no está en vela, hermanos, corremos riesgo. Cuando venimos a ver, el enemigo nos ha tentado, nos ha engañado, nos ha hecho caer.
¿verdad? Entonces, dentro del modelo de oración, tenemos que orarle al Señor para que no caigamos en tentación, para que Él nos ayude. Y termino, hermano, vamos de nuevo a Mateo 6. Tenemos que terminar esto ahora. 6, 13. Y no nos metas en tentación. Y hay otra oración. ¿Más qué? Más líbranos del mal. La primera es para que no entremos, para que no caigamos. Esa es la tercera oración. Y la cuarta es, más líbranos del mal. O sea, hermanos, el maligno se mueve alrededor nuestro, tratando de destruirnos, tratando de ¿qué? De robarnos todo. Mas líbranos del mal. O sea, que cada vez que una persona se acerque a nosotros a querernos dañar, que el Señor sea el que lo aparte de nosotros. Busque esto y terminamos. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. ¿Lo tiene, hermano? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire qué tremendo. O sea, el Señor le está diciendo a Pedro: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermano, el enemigo va a llegar y en algún momento, pues siempre, ¿verdad?, con el permiso de Dios, puede ser que la dificultad se presente y llegue a nuestra vida. Y ese zarandeado que dice allí es difícil. Pero el Señor Jesucristo le dice a Pedro, le dice a Pedro, pero yo oraré para que tu fe, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, el Señor dice en el modelo de oración, tenemos que clamar para que el Señor nos aparte de toda tentación y de todo mal, ¿verdad? Porque el enemigo se levanta con invitaciones a tratar de hacernos caer, pero también se levanta con situaciones donde nos quiere, con el mal en sí, pues no con la invitación a pecar, sino que tratando de hacernos daño, tratando de detenernos, tratando de robarnos. Entonces, hermanos, allí tenemos un poco desarrollado el Padre Nuestro o el modelo de oración. Comenzamos allá viendo que hay que tener una relación con el Padre, una comunicación con Él. Continuamos viendo allá que tenemos dentro de la oración, tenemos que, bueno, lo primero que vimos fueron los errores que no debemos de cometer cuando oramos. Segundo, que necesitamos tener comunión, una relación con el Padre. Tercero, cuando oramos necesitamos adorarlo, reconociendo su grandeza y su poder. Necesitamos reconocer su santidad y santificar su nombre. Necesitamos reconocer su autoridad y someternos a Él. Hermanos, necesitamos presentarle a nuestro Dios todas nuestras peticiones, y la palabra del Señor nos enseña que Él es fiel y justo para contestarnos, para respondernos todo lo que a Él le clamemos. Por lo tanto, no pare, hermano, no tarde, preséntele a Dios sus peticiones, sus necesidades, y Él será el que obrará a la manera de Él. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da de poderlo alabar, de poderlo adorar
y de poderlo exaltar como verdaderamente usted se lo merece. Que su Santo Espíritu sea obrando, manifestándose y regalándonos su bendición. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.